ministro de Economía volvió a hablar de un blanqueo virtual, ¿no? Que se podría gastar $100.000 sin tener que justificarlos. Primero estaría buenísimo tener los $100.000. Es raro. Primero sería buenísimo tener los $100.000. Y segundo, ver si esto se puede hacer. No, esto de las normas antilavado, ¿no? Que es importante ver si se cumplen o no, porque hay países, Estados Unidos, por caso, que te dicen cuando entras, ¿cuánto trae usted? Te preguntan. No puedes superar $10.000 y que acá se puedan blanquear 100.000 sin dar ningún tipo de explicación. Él dijo, ayer lo tratábamos, que se puede comprar lo que se quiera sin dar explicaciones. Y claro, hay muchísimas dudas, porque lo que vos planteás, y él dijo que no le rompan los cocos. Claro. Pero el tema es, primero, las normas internacionales. Segundo, un blanqueo necesita una ley, por lo menos hasta ahora. Tercero, el último blanqueo se dijo, hay un artículo que dice que este es el último blanqueo. Siempre ocurre, como se hace un blanqueo, este es el último hasta que aparezca el nuevo. Mañana termina la última etapa del blanqueo formal que arrancó el año pasado, así que también quizás esta extensión de esta suerte de blanqueo virtual que por ahí está impulsando el gobierno tiene que ver quizás con extenderlo en una nueva fase. Vamos a hablar con María Eugenia Talerico, que es abogada, ex vicepresidenta de la UIF, ahora lanzó un espacio político en la provincia de Buenos Aires, Potencia, con Ricardo López Murphy, con Francisco Paultroni, pero es un especialista en estos temas. María Eugenia, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿es factible esto que está planteando el ministro de un blanqueo virtual? Bueno, factible parece que es, porque lo están anunciando, ahí decían, referían bien, porque obviamente como va a haber un perdón fiscal, ¿no? Porque más allá de poder circular este dinero en la economía, tiene que haber un perdón de los impuestos, con lo cual ahí la discusión si es por ley o no, va a ser una discusión. No sé si en el marco de las competencias delegadas esto ha sido delegado, en principio los temas impositivos no se puede. Y después, obviamente, la preocupación por el dinero cash que genera el riesgo, si uno no pregunta el origen del dinero, de que desembarque en la Argentina dinero que está contaminado por el narcotráfico o la corrupción. Entonces, ¿cómo van a tomar las medidas de, sin saber el origen de ese dinero, porque no está bancarizado, de algunos resguardos que además el Grupo de Acción Financiera Internacional va a estar mirando? Nosotros estamos bajo seguimiento intensificado del Gafi. En febrero del 26 recién se va a cumplir toda esa etapa de salida de una observación importante de qué hace Argentina en su sistema financiero. Y bueno, esto va a traer la lupa del Gafi y junto con eso de los mercados financieros, ¿no? Cuando tengamos que, obviamente, salir. Por lo que dice el ministro, es un jubileo, hasta $100.000. Bueno, el tema es el origen del dinero, Marcelo, en esto, y obviamente en muchos de los otros países donde quizás cierta información no se pide porque está en el sistema la información cuando viene por transferencias bancarias y usted adquiere bienes en otros países sin demasiadas preguntas cuando el dinero está bancarizado. Claro. Aquí el problema es que están diciendo que van a blanquear el cash que la gente tiene en su casa. Y eso trae algunos riesgos si no se pregunta el origen del dinero, porque puede haber perdón fiscal, pero sin relajar las normas de prevención de lavado para saber que obviamente con el uso de testaferros o de determinadas compañías, los narcos no se estén metiendo en la economía argentina, que eso contamina la integridad del sistema y que el Gafi, que insisto, tiene la lupa sobre la Argentina, va a estar mirando. O sea, hay que ser cuidadoso en este tema entonces. Yo creo que sí, el ministro de Economía, a ver, cuando estuve cumpliendo funciones en la Unidad de Información Financiera, Caputo era el ministro del área, él sabe bien estas reglas, así que supongo que algún resguardo van a tomar, sobre todo teniendo en cuenta en cómo van a explicarle esto al Gafi, ¿no? María Eugenia, buen día. Ayer hablábamos sobre el monto de recaudación del último blanqueo que superó los 30.000 millones, pero al mismo tiempo el FMI, la titular Georgieva, dijo que, según los datos que ella maneja, hay 200.000 millones que los argentinos guardan bajo el colchón. ¿Podríamos pensar que con un blanqueo un poco más laxo, tal vez sin tener mucha información, lo que estamos, en base a las hipótesis que se están manejando, lo que estamos especulando, podría llegar a hacer que el gobierno tenga más adhesión, teniendo en cuenta que también es una forma de hacerse de dólares en un momento donde las reservas siguen estando críticas?
Bueno, sí, no tengas dudas de que obviamente yo creo que hay gente que tiene mucho dinero, no sé, esos cálculos que se hacen. En su momento en el blanqueo de Mauricio Macri fueron alrededor de 140.000 millones que se blanquearon, obviamente con bienes y no todo cash. Pero bueno, eso es una posibilidad, ¿no? El tema, bueno, insisto, es ver un poquito cuál es el dinero que está viniendo y tener algún tipo de resguardos, no solamente por el Gafi, como dije, sino también porque si queremos salir a los mercados, las normas de prevención de lavado de dinero son observadas, a ver hasta qué punto no hay una contaminación del sistema económico y financiero con dinero sucio. Así que bueno... ¿Se puede hacer sin ley esto, María Eugenia? Sí. Es difícil pensar que sea sin ley un perdón fiscal, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con tributos tienen que pasar por el Congreso, pero bueno, el gobierno en ese sentido ha usado algunos otros instrumentos jurídicos y después ha tenido la validación en algunos casos del Congreso, así que vamos a ver con qué se salen. Le quería preguntar en otro ámbito, porque hoy Milei se ocupó de usted, vio que arrancó temprano a la mañana. Empezó con sus ataques de ira contra usted, porque formó un partido político en la provincia. Bueno, yo creo que esa competencia los molesta, sobre todo por los valores que nosotros queremos representar en la construcción de una Argentina de futuro. Y como digo, el presidente sabe muy bien lo que pasó, es falso lo que está diciendo. Y bueno, tengo algunos códigos, no me voy a meter en una escalada de estas discusiones sin sentido desde mi punto de vista, porque bueno, no miento primero. Y después porque creo que el presidente tiene muchas cosas de las que ocuparse, ¿no? Claro. Sí, él retuitea un mensaje de lo que hace siempre, como suele hacer, claro. De una persona que dice que usted actúa por resentimiento, porque no le dieron un cargo en Cancillería. Sí, el cargo que me habían ofrecido no tiene nada que ver con la Cancillería, de todos modos, era un cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, así que bueno, ahí también se equivoca el presidente. Bien. Ahora, usted, María Eugenia, había dicho... ¿Qué tal, Bruno? Ya ¿cómo está? La saluda. Usted también había dicho que, bueno, el armado electoral en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, con personas del masismo y otras personas recicladas del peronismo, era una estafa. Bueno, a ver, nos prometieron una Argentina para el futuro y una pelea contra la casta, que la casta no es más ni menos que esa corrupción que ha creado un sistema tan injusto en la Argentina, ¿no? De privilegiados. Y bueno, eso me parece que está siendo desvirtuado por la realidad del armado del gobierno, tanto por algunas personas que están en el gobierno, sino también por lo que va a haber en esas listas. Entonces, por eso hablo de una estafa, porque las personas que van a estar ahí es un reciclaje político peronista, donde no tenemos ninguna garantía ni ninguna seguridad para esa Argentina nueva, que como también había dicho el presidente, estaba en bancarrota, claro, moral, ¿no? María Eugenia, ya como política, ¿no? Como líder de potencia, que hoy se va a producir un hecho político que Patricia Bullrich se afilia a La Libertad Avanza. Bueno, yo he sido candidata a senadora nacional en la lista de Patricia Bullrich. Con ella he tenido como la primera pequeña desilusión por la defensa del juez Lijo, porque obviamente ahí creo que el discurso de Patricia o la defensa de ese juez no se condecía con lo que verdaderamente ese juez era y lo que ella pensaba del juez. Así que bueno, ahora ella está dando un salto, consolidando que es ministra de este gobierno y que obviamente participa del armado político de Javier Milei. María Eugenia Talarico, gracias. A ustedes, que tengan buen día. Gracias. Precisamente ella es una especialista, una de las máximas especialistas, ¿no, Rodrigo? Sí, obviamente. Tema de la Unidad de Información Financiera, y su expareja hoy está a cargo de Paul Stark, de la Unidad de Información Financiera, digamos. O sea, ella está hablando del Gafi, la persona que va a tener que ir a defender al Gafi, que es el que controla las normas de lavado de dinero, es ni más ni menos que su pareja Paul Stark, el fiscal ahora con licencia de 3 de febrero. Agustina, no se sabe cuál sería el instrumento legal, porque él habló de resoluciones, pero bueno... todo el mundo plantea eso, ¿no? Sí, salvo que prorroguen, que le busquen una vuelta al actual blanqueo. Y hay que ver también, porque acordate que al principio se habló, o sea, fue como bastante confusa también la información que desde el gobierno y desde los propios analistas se empezó a manejar desde el minuto cero del anuncio, porque ante una falta de un anuncio puntual empezaron a circular obviamente versiones. Acordate que empezamos hablando de pagar con QR en el kiosco cigarrillos,
hasta una reducción impositiva para quienes elijan pagar deudas con impuestos y hasta ahora esta última hipótesis que empieza a cobrar fuerza del virtual blanqueo. Yo creo que hay que esperar y sobre todo también entender un poco cuáles son esas herramientas que el gobierno puede usar de forma legal y cuáles necesita, como decía María Eugenia, bueno, quizás es un atributo del Congreso. Un blanqueo requiere una ley. Esto siempre ha ocurrido Todo así. lo que tenga que ver en materia fiscal... Tributario, ahí solamente por la Constitución. Tiene que pasar por el Congreso. DNU no puede hacer, el DNU, la necesidad de urgencia, no te permite lo tributario, lo penal y lo Por eso hay electoral. algo distinto que todavía no lo estamos pudiendo conocer. Sí, porque Caputo no se caracteriza por ser un buen comunicador, ¿no? Dice, lo voy a hacer, o la idea es sacar un DNU, un decreto. puede ser. Entonces, si va a lo tributario no puede ser por DNU. No, por eso digo que hay alguna otra vuelta que por le ahí, están buscando. Yo no entiendo mucho la diferencia, pero prorrogar el blanqueo que tienen ahora. Por eso digo que podría llegar a ser una extensión de vuelta, con un formato y una autorización distinto. a liberar $100.000. Claro.